Comenzamos ahora el tema 8 sobre las matrices simétricas y las formas cuadráticas. Este será el temario que vamos a ver. Vamos a ver primero cómo la diagonalización de matrices simétricas. Luego vamos a ver cómo se llevan estas matrices simétricas, se utilizan para construir formas cuadráticas y cómo estas formas cuadráticas nos sirven para realizar optimización. Y por último veremos la descomposición en valores singulares. El tema correspondiente, capítulo correspondiente del libro que estamos siguiendo sería el capítulo 7. Y aquí tenéis un par de aplicaciones en el que se ha utilizado matrices simétricas y su diagonalización para resolver diferentes problemas. Aquí en este primer problema lo que se trata es de identificar partículas dentro de una micrografía, y para ello lo que se ha hecho ha sido analizar la función de autocorrelación, y la función de correlación cruzada. La de autocorrelación es simétrica, la de correlación cruzada no es simétrica. Entonces esa función de autocorrelación en diferentes bandas espectrales, aquí aparece de nuevo el concepto de Fourier, como veíamos anteriormente en el tema anterior, pues nos sirve para reconocer diferentes tipos de partículas dentro de la micrografía, un entorno especialmente ruidoso. En otro de los pasos de ese mismo problema, pues tuvimos que hacer un análisis de componentes principales de un conjunto de imágenes rotadas. Estas serían las autoimágenes que salen de ese análisis, y de nuevo ese análisis de componentes principales lo que está haciendo es diagonalizar la matriz de covarianza, y la matriz de covarianza es una matriz simétrica, es decir, esto es directamente la aplicación de lo que vamos a ver en esta primera sesión de hoy. Bueno, vamos a ver cómo se diagonalizan matrices simétricas. Bueno, una matriz simétrica sí es igual que su traspuesta. Por ejemplo, aquí tenemos un par de ejemplos de matrices que son simétricas, ¿no? Calculáis la traspuesta de esta, os queda la misma matriz. Calculáis la traspuesta de esta y os queda la misma matriz. Para diagonalizar una matriz que sea simétrica, por ejemplo esta, pues se hace igual que con las matrices no simétricas, es decir, empezamos calculando el polinomio característico e igualándolo a cero. Este sería el polinomio característico, lo igualamos a cero, calculamos sus raíces, en este caso pues sería 8, 6 y 3. A continuación calcularemos esos autovectores, igual que hicimos en el otro caso. En el caso de matrices no simétricas tenemos estos autovalores, a partir de los autovalores calculamos sus autovectores, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser normalizar los vectores por su norma, de forma que tengan norma unidad. Con estos vectores, que son autovectores asociados a estos autovalores, construimos las matrices P y D que nos hacen falta para hacer la factorización P de P-1. P sería la matriz P estaría formada por cada una de las columnas que hemos calculado como autovalores, el primer autovalor primera columna, segundo autovalor segunda columna, etcétera, y la matriz de los autovalores puestos en diagonal asociados a cada uno de estos autovectores. La diferencia está en que ahora la matriz P es ortonormal, es decir, que la inversa de P es lo mismo que su traspuesta, con lo cual la descomposición ya no es P de P-1, sino P de P traspuesta. Bueno, en este teorema lo que demostramos es que si una matriz es simétrica, entonces cualquier pareja de autovectores que pertenezcan a espacios propios independientes, o sea, de espacios propios diferentes, son ortogonales. Es decir, supongamos que V1 y V2 son autovectores correspondientes a autovalores distintos, a lambda1 y lambda2. Entonces, lo que vamos a demostrar es que V1 por V2 es 0, es decir, que estos dos autovectores son ortogonales. Para ello, vamos a empezar calculando cuánto vale el producto V1 por V2 y luego posteriormente por lambda1, siendo lambda1 uno de los autovalores
o el autovalor asociado al vector v1. Bueno, esto es lo mismo que lambda 1 por v1 transpuesta por v2. Ahora, lambda 1 por v1, como v1 es autovector, esto es lo mismo que a por v1, todo transpuesto. La transpuesta de un producto es el producto de cada una de las transpuestas e invertido de orden. Ahora, puesto que a es simétrica, es lo mismo hacer a transpuesta que a. Luego aquí podemos escribir a. Y ahora, como v2 también es autovector, pues el producto a por v2 será lambda 2 por v2. Y por último, haciendo uso de la definición del producto escalar, podemos sacar el lambda 2, podemos sacarlo fuera. Lo que nos quedaría sería v1 transpuesta por v2, que es lo mismo que el producto escalar de v1 con v2. Es decir, que lambda 1 por un cierto número es lo mismo que lambda 2 por ese cierto número. Si ahora reorganizamos esta ecuación, lo que nos queda es que lambda 1 menos lambda 2 por ese producto escalar tiene que ser 0. Ahora habíamos partido de la hipótesis de que estos dos autovalores eran distintos, con lo cual este término es diferente de 0, pues el único que queda para ser 0 es este. Por lo tanto, los dos autovectores, si están asociados, y esto es importante, a autovalores diferentes, son ortogonales entre sí. Bueno, pues se define la diagonalización ortogonal, es decir, se dice que una matriz A es ortogonalmente diagonalizable si, solo si, esa matriz A se puede poner como el producto de P de P transpuesta. Se parece mucho a la definición de diagonalización, que era P de P menos 1, solo que ahora se le pide a P que sea ortogonal, es decir, que P menos 1 sea P transpuesta. Vamos a demostrar que una matriz es ortogonalmente diagonalizable si, solo si, es simétrica. Esto es lo que nos dice este teorema. Nosotros vamos a hacer solamente uno de los sentidos, porque el otro sentido es más complicado. Vamos a demostrar que si es ortogonalmente diagonalizable, entonces es simétrica. Al revés también se cumple. Si es simétrica, entonces es ortogonalmente diagonalizable. Pero esta demostración es más compleja. Bueno, empezamos suponiendo que es ortogonalmente diagonalizable. Es decir, que yo puedo escribir A como P de P transpuesto. Si ahora calculo su transpuesta, pues será P de P transpuesta y todo ello transpuesto. La transpuesta de un producto es la transpuesta de cada uno de los elementos y cambiado de orden. Luego será P transpuesta transpuesta, D transpuesta, P transpuesta. Ahora P transpuesta transpuesta es P. P transpuesta se queda igual. Y ahora D transpuesta, D es una matriz diagonal. Por lo tanto, la transpuesta de una matriz diagonal es ella misma. Por lo tanto, esto será P de P transpuesta. Pero esto era A. Luego hemos llegado que A transpuesta es igual a A y por lo tanto la matriz es simétrica. Vamos a ortogonalizar, vamos a diagonalizar ortogonalmente esta matriz simétrica. Tendríamos la matriz, calculamos los autovalores, a partir de los autovalores que serían el 7 y el menos 2, calculamos vectores que pertenezcan a esos espacios propios, serían por ejemplo pues este v1, este v2 y este v3. Normalizaríamos para que tuvieran norma unidad y con esto podría ya hacer una descomposición, una diagonalización de la matriz. Podría hacer P de P menos 1. Además sé que U sub 3, que pertenece al autovalor menos 2, es ortogonal a U sub 1 y U sub 2, que pertenecen al autovalor 7. Esto es lo que hemos dicho en el teorema anterior. Ahora, lo que no es cierto es que U sub 1 y U sub 2 sean ortogonales entre sí. Esto no es cierto porque pertenecen al mismo autovalor. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar la diagonalización de el procedimiento este de Gram-Schmidt para ortogonalizar los vectores v1 y v2. Voy a construir una nueva base, llamar w1, w2, de forma que sea un vector ortogonal, sea una base ortogonal del espacio propio
generado por estos V1 y V2. Vale, pues tendría V1, el W1, que es el primero de los elementos de la nueva base, va a ser V1. W2, vamos a llamarlo W2' de momento, va a ser el vector V2 que tenía aquí anteriormente, el vector V2 o su versión normalizada, proyectada sobre el W1, ¿vale? Pues, y esta sería la proyección y lo que calculo es el residuo, ¿vale? Pues proyecto primero, luego calculo el residuo, me queda esto. Una vez que tengo esto, ya tengo W2. Ahora tengo que normalizar este W2, este residuo, para que sea no solamente ortogonal al vector anterior, sino que también tenga norma unidad. Esta sería la versión normalizada. Para el tercero de los vectores, el tercero de los elementos que vamos a poner para ortogonalizar o para diagonalizar ortogonalmente la matriz A, pues cojo directamente el U3. El U3 porque, aquí lo tendríamos, aquí cojo directamente U3 porque ya este vector tiene norma unidad y además es ortogonal a los dos anteriores. Pues ya está, ya no me hace falta seguir el procedimiento de Gram-Schmidt. Y ahora puedo escribir las dos matrices P y D. P sería el primer autovector en columna, el segundo que hemos construido, este de aquí, que tenía norma unidad en columna, y el tercero en columna, y los autovalores correspondientes. Bueno, se define el espectro de una matriz como el conjunto de autovalores de esa matriz. Eso para cualquier tipo de matrices, sean simétricas o no. Bueno, pues el teorema espectral para matrices simétricas lo que nos dice es que si tenemos una matriz simétrica cuadrada de tamaño n, esa matriz tiene n autovalores reales, incluyendo las multiplicidades. Es decir, por ejemplo, aquí pues era de tamaño 3, pues tiene 3 autovalores reales, serían el menos 2 y el 7 dos veces. Entonces, 7 dos veces y el menos 2 pues daría 3, que es el tamaño de la matriz original. La dimensión de cada espacio propio es la multiplicidad del correspondiente autovalor como raíz de la ecuación característica. Es decir, en el ejemplo anterior, la dimensión asociado al espacio propio correspondiente al autovalor 7 es 2. Tengo dos vectores linealmente independientes. ¿Por qué? Pues porque 7 tenía multiplicidad 2 en la ecuación característica. La dimensión del espacio propio asociado al menos 2 es 1 porque tenía multiplicidad 1 en la ecuación característica. Luego, los espacios propios correspondientes a autovalores diferentes son mutuamente ortogonales. Eso ya lo habíamos visto en uno de los teoremas anteriores. Y por último, A es diagonalizable ortogonalmente. Bueno, pues ahora vamos a definir lo que se conoce como la descomposición ortogonal de una matriz. Entonces, si hemos dicho que para cualquier matriz simétrica yo lo puedo poner como P de P traspuesto, pues operando un poco, vamos a ver qué tipo de operaciones, yo puedo llegar a esta descomposición. Esto es lo que se conoce como la descomposición ortogonal. Vamos a verlo poco a poco. Yo tendría que es P lo puedo poner como sus columnas, que serían estos vectores U sub 1 hasta U sub n, luego una matriz diagonal, que son sus autovalores, y luego P traspuesta. P traspuesta pues sería U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, cada uno traspuesto y puesto como filas. Ahora multiplicamos la primera matriz P por D, lo que tenemos es este resultado, cada una de las columnas se multiplica por el autovalor correspondiente, y por último multiplicamos esta matriz por esta otra, y esto sería simplemente pues lambda 1 U sub 1 por U sub 1 traspuesta, más lambda 2 U sub 2 por U sub 2 traspuesta, más etcétera. Bueno, pues hemos visto que si puedo escribir A como P de P traspuesto, también lo puedo escribir
como lambda 1 por el primer autovalor y ese autovalor traspuesto, lambda 2 que es un autovalor por este autovector y este autovector traspuesto, etcétera. A esto es lo que se le conoce como la descomposición espectral. Además, cada uno de estos términos, cada uno de estos sumandos, es una matriz de tamaño n por n. Pasa que tiene rango 1. Tiene rango 1 porque solamente he utilizado un vector para construirla. De hecho, todas las columnas son múltiplos de la columna U sub 1 o de la columna U sub i en general. Bueno, pues además, si yo multiplico a por x, por lo que me quedaría sería u sub 1 transpuesta por x, pues esos términos, u sub i transpuesta por x, son la proyección ortogonal del vector x sobre el subespacio generado por el vector u sub i. Es decir, que cuando yo calculo a por x y descompongo a de esta forma, lo que estoy haciendo es proyectar x ortogonalmente sobre u sub 1, sobre u sub 2, sobre u sub n. Y luego estaría sumando todas esas proyecciones. Aquí tenemos un ejemplo. Tendríamos la matriz A con una descomposición del tipo P de P transpuesta y vamos a calcular su descomposición espectral. Para ello cogemos la primera columna, sería el vector u sub 1, que sería la primera columna de la matriz P, u sub 2 su segunda columna, calculamos u sub 1 por u sub 1 transpuesta, sería esta, u sub 2 por u sub 2 transpuesta, que sería esto, y la descomposición espectral, pues lo que nos diría es que sería el autovalor asociado al u sub 1, que sería el 8, pues sería 8 por u sub 1 transpuesto, más 3, que es el autovalor asociado a u sub 2, por u sub 2 transpuesta. Estos serían los ejercicios que realizaríamos de esta sección y con ello terminamos la sesión de hoy.